Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Giovanna Calderón, somos de la Iglesia Discípulos de Cristo en Royal Town, Bayamón. Queremos que esta experiencia de esta noche sea de edificación para su iglesia, para su familia, para sus amistades, para su comunidad. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, primeramente dándote las gracias. Gracias, Señor, porque tenemos a quien acudir. En estos momentos de tanta incertidumbre que se vive en el mundo, reconocemos, Señor, que tú has estado con nosotros en todo momento. Gracias, Padre, por tu acompañamiento. Gracias porque te haces presente en todas las experiencias de nuestra vida. Gracias, Dios, porque ¿a quién iremos sino a ti, mi Dios? Gracias porque te tenemos. Te pido, Señor, que cada participación de cada hermano o hermana en este culto que se va a llevar, ¿verdad?, por las redes sociales, te pedimos que sea de gran edificación a la vida. Oh, mi Dios, que transforme, que cambie, sobre todas las cosas, Señor, que crean que tú eres su Dios. Que crean, Señor, que tú eres el que nos acompaña en todo momento, que estás presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Gracias, Dios, porque te tenemos. Bendícenos, guárdanos, cuídanos y siempre guíanos, siempre, Señor, por el camino del bien. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén, amén. Dios les bendiga. Saluditos. Bye. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. La lectura de hoy, jueves 18 de febrero, se encuentra en Marcos 6, del 33 al 44. La porción bíblica trata de cómo Jesús hizo el milagro de la alimentación de las 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. La lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les damos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró
de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bendito sea Dios, que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Amén. Gracias. Dios les bendiga, niños. Espero que todos se encuentren bien, ¿verdad? Al momento de escuchar esta clase que estaremos dando hoy, le mando un beso, un abrazo virtual. Hoy vamos a estar hablando de una lección que se llama Visión, Compasión y Acción. Y ustedes escucharon los versículos, ¿verdad?, que ya se leyeron y se encuentran en Marcos 6:33 al 44. Ustedes, ¿verdad?, de la iglesia recibieron esta Biblia. Todos los que la tengan por ahí, búsquenla para que me puedan seguir y ver una lámina mientras yo doy la clase, ¿verdad? Y también puedan visualizarlo quizás un poquito mejor a través de su Biblia para niños. El tema, ¿verdad?, dijimos que es visión, compasión y acción. ¿Y qué es compasión? Vamos a ver. Compasión es tener misericordia, ¿verdad?, de otras personas. La compasión es un valor cristiano muy importante, ¿verdad? Porque si no tenemos compasión, no tenemos misericordia a las demás personas, pues no estamos imitando a Jesús. Y ustedes saben que nosotros tenemos que imitar a Jesús en todo lo que hacemos, ¿verdad? Es conmovernos quizás por el dolor de otra persona. Si vemos a alguien en necesidad, ¿verdad?, pues sentir ese deseo de ayudarlos y hacer todo lo posible por brindarles nuestra ayuda. Eso es tener compasión como hizo Jesús. En los versículos que se leyeron, ¿verdad?, narra la historia de cuando Jesús, ¿verdad?, lo seguía una gran multitud, ¿verdad?, porque querían escucharlo, querían estar cerca de él, y él tuvo compasión de ellos, ¿verdad?, porque él pensaba y los vio como ovejas perdidas. Ustedes saben que las ovejitas van con su pastorcito así, que los va guiando. Pues así mismo él quería guiar a estas personas, llevarles su palabra, ¿verdad?, enseñarles estos conocimientos de los valores del Señor, las normas, las reglas quizás que debían seguir, ¿verdad?, para ser imitadores de Jesús. Y entonces estaban muchas personas, imagínenselo así, muchas personas en un monte escuchando al Señor. Y obviamente mientras lo escuchaban el día se fue, ¿verdad? Ya se hizo tarde. Como nosotros cuando estamos escuchando algo que nos gusta, a veces decimos, wow, ya pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y no me di cuenta. Pues eso pasó allí, se hizo muy tarde, ¿verdad? Porque ellos estaban todos muy contentos, muy atentos, escuchando la palabra del Señor. Y entonces, cuando ya se hizo tarde, ¿verdad?, los discípulos le dijeron a Jesús, mira, Señor, tenemos que despedirlos ya, que se vayan porque deben tener hambre, para que vayan por ahí, por los sitios cerca y compren pan. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos, pero no, denle ustedes de comer. Y entonces ellos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo nosotros vamos a darle de comer a tanta gente? Y ellos tenían 200 denarios, ¿verdad?, que era la moneda de antes. Asumo yo que era muy poco para tanta gente. Y ellos decían, nosotros vamos a ir con esto y comprar pan para todas estas personas. Y Jesús le dijo, no, vamos a nosotros a darle de comer. ¿Y qué hay aquí de comer? Para que ustedes, ¿verdad?, me entiendan así. Y habían 2 pececitos y 5 panes. Y imagínense usted, míralo aquí en su Biblia. Miren a Jesús, ¿verdad? Y aquí están los 5 panes y los 2 peces que le trajeron. Y él dijo, ¿verdad?, con esto vamos a alimentar a todo el mundo. Y entonces los discípulos acostaron a todas las personas así en el monte. Les dijeron que se acostaran, ¿verdad?, me imagino para ellos ver cuánto había. Y el Señor hizo un milagro. ¿Ustedes saben qué? Jesús multiplicó esos 5 panes y esos 2 pececitos, y eso dio para alimentar, ¿ustedes saben a cuánto? Dice que 5,000 hombres, dice la palabra del Señor. Alimentó a 5,000 hombres, o sea, que eso hay que sumarle los niños y las mujeres que habían allí. Todo el mundo comió, y ¿ustedes saben qué? Sobró también. Ellos llenaron canastas de comida que sobró. Así que imagínense ustedes qué gran milagro, ¿verdad? Habrá sido ver eso que está allí, esas personas, wow, qué increíble. Imagínense ustedes el morro, el terreno del morro, ¿verdad? La mayoría de ustedes han ido allí a volar chiringa.
Ustedes saben que ese terreno es bien grande. Pues imagínense muchas personas allí acostadas por todo eso lleno de personas. Y todas esas personas comieron con esos 5 panes y 2 peces. ¿Qué nos enseña el Señor a través de esto? Primero, que para Él nada es imposible, ¿verdad? Que para Él todo lo puede hacer. Así que eso fue un gran milagro. Además de eso, que nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Asimismo, cuando nosotros tenemos algo, queremos ayudar a alguien, no nos podemos limitar. Y no podemos decir, por ejemplo, si alguien tiene hambre y usted tiene un sándwich, usted no puede decir, ay, pero que con esto yo no puedo alimentar a esta persona. Claro que podemos, lo dividimos, ¿verdad? Si sabemos de alguien que tiene necesidad de algo y nosotros no tenemos con qué, no tenemos a la mano para ayudar a esa persona, ustedes saben qué, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a tener o a conseguirle a esa persona lo que la persona necesita, o que de alguna otra manera el Señor le pueda suplir su necesidad. Tenemos que tener compasión, tenemos que sentir nosotros esa cosquillita, ese sentimiento, ¿verdad? De ayudar a los demás, ¿verdad? De no dejar a la persona en necesidad, simplemente decir, ay, bendito, me da pena con ese señor que está ahí, que no ha comido. Tenemos que actuar. Mira, la lección dice acción. Tenemos que actuar nosotros. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a esas personas y mostrar nuestra compasión? ¿Verdad? De muchas maneras te podremos mostrar nuestra compasión orando por las personas enfermas también. Hasta mire con los animalitos. Cuando usted ve animalitos por la calle, nosotros no podemos maltratarlos, ni pisarlos, ni darle patadas. No, tenemos que tener compasión y ayudarlo, ¿verdad? O no hacerle daño. Imagínese, si tenemos que tener compasión por un animalito, imagínese cuánto más compasión por otro ser humano como usted y como yo, ¿verdad? Y nosotros, demostrando esa compasión, vamos a ser seguidores de Jesús, imitadores de Jesús y servidores de Jesús. Y ese sentimiento es bien bonito cuando podemos ayudar a alguien, ¿verdad? Y suplirle su necesidad. O podemos acompañarlo, ¿verdad? En algún proceso que la persona esté pasando o algún momento difícil. Él pueda saber que tuvimos compasión de él, ¿verdad? Tuvimos misericordia y estamos ahí para apoyar a esa persona, para apoyar a sus amiguitos, a sus familiares, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes son niños muy buenos que hablan del Señor con sus amigos y es bien importante que nunca dejen de hacerlo, que siempre sintamos, ¿verdad? Y podamos demostrar la compasión que mostraba nuestro Señor Jesús. Cuídense mucho, los quiero, Dios los bendiga. Bueno, jóvenes, vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor hoy. Posiblemente has escuchado muchas veces el texto bíblico que estamos trabajando para esta lección. Compasión y acción. El texto de Marcos capítulo 6 enseña que había una gran multitud que había seguido a Jesús. Jesús está enseñando, desarrollando su ministerio. Muchos están tras él por las enseñanzas y surge uno de los milagros más poderosos de la multiplicación de los panecillos y los pececillos. Pero lo que motiva a Jesús a hacer eso es la necesidad que identifica en sus seguidores. Al ver que la multitud estaba sedienta y hambrienta primero de la palabra de Dios, de la verdad, él observó la multitud e identificó una gran necesidad. Necesitaban cuidado. Expresa el escritor que al él mirar la multitud tuvo compasión y pareciera ser que todas aquellas personas estaban como ovejas que no tienen pastor. El pastor es quien cuida, quien suple, representa seguridad y provisión para las ovejitas, que hay que cuidarlas. Y las personas que somos parte de los seguidores del Señor, su pueblo, somos considerados ovejas. Tú eres una oveja del Señor, joven. Tú eres importante para el Señor. Él tiene cuidado de ti. Él quiere encaminarte, cuidarte, alimentarte, enseñarte el camino verdadero. ¿Y qué fue entonces lo primero que hizo Jesús? Atendió la necesidad del alma, el corazón. Les enseñaba la palabra de Dios. Les enseñaba acerca del reino. Y ya cuando era tarde, bajando el sol y terminando la tarde para salir la noche, él
también identificó otra necesidad y como tenía compasión, quiso suplirla. Era que tenían hambre. Imagínense, la hora de cena, había pasado el almuerzo. Y aunque Marco no lo menciona, si busca Juan, el capítulo 6, sí lo menciona que había un muchacho que pasaba por allí, estaba en la multitud, y traía su merienda. Le llamo yo la merienda. Ese niño tenía 5 panecillos, y tengo 3, 4, 5 panecillos. Eran más grandes que estos, claro, panecillos normales que te cabían en una mano. 5 panecillos y tenía 2 pececillos. 2 peces. No sé si eran sardinas. Nos vamos a comer esta ya mismo. No sé si eran sardinas o qué tipo de pez era. Ya tenían un plan los discípulos, después de haber evaluado que no tenían dinero, que eran muchos para darle de comer. Jesús le dice, denle ustedes de comer. Pues nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia y seguidores del Señor en que nos tenemos que fijar qué necesita la gente para nosotros ser esa solución, ser esa alternativa de suplir no solamente la palabra, sino también el vestido, el techo, la comida, compartir lo que tenemos, hasta materiales escolares, compartir lo que tú tienes. A lo mejor en algún momento tuviste la experiencia de compartir tu lonchera, tu merienda, de compartir tu almuerzo, de compartir las notas de repaso para el examen, de compartir en el trabajo alguna experiencia que ayudara a otra persona. Compartirse también es una muestra de amor y de compasión. Y si nosotros nos damos cuenta que alguien tiene necesidad, no podemos hacernos de la vista larga. Tenemos que acercarnos y atender la necesidad. Jesús está exhortando a sus discípulos a que hagan una gestión que supla esa necesidad que tiene la multitud. Y pobre muchacho que le quitaron la merienda, quizás llevaba una porción para su familia, o muchos de los que estaban siguiendo a Jesús también llevaron la loncherita, pero fue un niño el que motivó que los demás sacaron lo que tenían. Y Jesús hace algo maravilloso. Toma esa pequeña porción, que aunque uno crea que está dando poco, en las manos del Señor se multiplica. A lo mejor tú crees que hace poco, pero en las manos del Señor se convierte en mucho. No tengas miedo de compartir lo que tienes, lo que eres, porque el Señor va a hacer de ti un gran instrumento a no solamente compadecerte, sino tener una acción que ayude, beneficie, bendiga a otras vidas. ¿Y qué finalmente sucedió? Que el Señor, después de haber logrado dedicar esos panecillos, esos pececillos, se multiplicaron. Vinieron a ser tantos que sobraron canastas llenas de panes y de muchos peces. Dios quiera que nosotros podamos tener ese tipo de acción, que al mirar a alguien que está en una luz, en una esquina tirado, en un cuarto sufriendo, personas que están en necesidad de una atención, de un cuidado, tú y yo imitemos a Jesús y nos movamos por compasión a la acción, demostrando el amor de Dios. No creas que por ser joven no tienes las herramientas. Te estoy enfatizando que había un muchacho, un joven o un niño que tuvo a bien poner en las manos de Jesús a su disposición lo que tenía en su poder, lo que tenía en sus manos. ¿Qué tienes ahora para poner en las manos del Señor y que tú seas un instrumento de bendición a los que conoces y a los que no conoces? Dios quiera que el Señor te haga un poderoso instrumento y una poderosa herramienta para bendecir su reino y para cuidar la creación. Que Dios te bendiga mucho y un abrazo fraternal. Voy a ti, joven, siempre voy a ti. Iglesia, que Dios les bendiga. Carlos Otero por aquí para compartir la lección
que corresponde al día de hoy, que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos del 33 al 34. Pero esta es una de las historias, o mejor dicho, relatos bíblicos que también podemos encontrar en los demás evangelios, como por ejemplo en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. También lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17. Y también lo encontramos en Juan capítulo 6, del 1 al 13. Así que este relato es uno de los más conocidos, la multiplicación de los panes y los peces, pero muchas personas se quedan maravillados solamente con el milagro y el hecho de lo que sucedió allá, donde se multiplicaron los alimentos y muchas personas fueron alimentadas. Pero yo me quiero enfocar en otras enseñanzas un poco más profundas que en ocasiones podemos dejar pasar y que son de mucha importancia. Primero, vamos a definir dos conceptos básicos. Voy a utilizar la Real Academia Española y vamos a comenzar con la palabra compasión. Miren, según la Real Academia Española, la compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación entre los males de alguien. ¿Están entendiendo esto? Un sentimiento de pena, ternura e identificación ante los males de alguien. Esto nos lleva a lo que es un sentimiento empático. Y esto es uno de los conceptos que más podemos ver en este relato bíblico y se los explico en breves instantes. Así que la compasión es una virtud original de Dios que se distingue por su misericordia. Esto tomado ya del expositor. Bien, ahora hablamos de misericordia. Es una virtud de Dios que nos evoca lo que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia específicamente? También busqué el significado y se trata de lo siguiente. Es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. ¿Estás entendiendo esto? Una virtud que inclina el ánimo, o sea, lo que usted siente, su energía, su voluntad y su fuerza, usted la inclina a compadecerse a los sufrimientos y miserias ajenos. No solamente eso, sino que también en el diccionario nos lo define como atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Así que esta virtud, ciertamente en este relato lo podemos ver en grandes rasgos y es algo que nosotros como cristianos deberíamos adoptar. Ahora, yendo directamente a este relato, para contextualizar, vemos entonces que Jesús y sus discípulos se van a un lugar desierto simplemente a buscar un descanso. Ya el ministerio de Jesús había comenzado y ya muchas personas comenzaban a conocer sobre las maravillas de Jesús. Y es por eso que en ese momento en el que ellos se retiran a simplemente descansar, una gran multitud los sigue. ¿Qué sucede? Que quizás Jesús pudo haberles dicho, mira, ¿saben qué? Necesitamos descansar, necesitamos un break. Pero lo cierto es que Jesús miró esta gran multitud con misericordia, con compasión. Porque simplemente, y esto me lleva al primer punto, tengo varias anotaciones aquí, simplemente Jesús vio a este pueblo como ovejas descuidadas, ¿sí? Ovejas dispersas, que no tenían un rumbo, no tenían un norte. Y esto conmovió el corazón de Jesús. Imagínense que usted está en un lugar lleno de personas, bien concurrido, y usted encuentra a esta persona, por lo menos escucha a esta persona buscando una puerta en específico y no encuentra esa puerta, pero usted sabe cuál es la puerta que esa persona está buscando. ¿Qué usted haría? Usted le diría, mira, permiso, la puerta queda allí, o simplemente se quedaría callado esperando a que encuentre la puerta. Eso fue lo que sucedió aquí. Jesús se movió en misericordia y entonces atendió esta gran multitud a pesar de que él buscaba un espacio para descansar con los discípulos. Él echó su necesidad a un lado y atendió a este pueblo que lo vio simplemente como ovejas descarriadas, ovejas descuidadas. ¿Por qué estaban descuidadas? Y eso me lleva al próximo punto. Porque en ese tiempo no existía un verdadero pastoreo. Los sacerdotes se supone que dirigieran a este pueblo y de alguna manera u otra pudieran saciar esa necesidad espiritual del pueblo. Pero lamentablemente los sacerdotes de ese tiempo solamente estaban pendientes a ciertos aspectos económicos o a ciertos aspectos de rituales en los templos y no necesariamente a la verdadera necesidad del pueblo. Así que en ese sentido, Jesús miró más allá de lo que son los aspectos
formativos de la iglesia en ese tiempo, o los templos, o como era socialmente todo en el aspecto espiritual. Y él se movió, se compadeció por la necesidad real humana, tanto en el área física y espiritual de estas personas. Y por eso los atendió, porque eran como ovejas sin pastor. Bien, teniendo eso en claro, Jesús comienza entonces a hablarle a esta gran multitud, pero el tiempo avanza y sus discípulos, pues obviamente, humanamente se preocuparon y dijeron, oye, esta gente no ha comido, tienen que irse a buscar qué comer. Y entonces se le acercan a Jesús y le hacen el reclamo, mira, y se le dicen de buena forma, vamos a despedir a estas personas para que puedan resolver sus asuntos, para que puedan comer. Y es ahí donde Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Óyeme, si usted tuviera una gran multitud frente a usted y le dicen, alimenta a todas estas personas, humanamente quizás usted y yo hubiéramos contestado como contestaron los discípulos. Ellos se quedaron como que, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Compramos nosotros la comida? ¿El dinero que tenemos nos dará? Maybe no. O sea, ahí llega un momento de confusión. Ahora, aquí es que viene una de las grandes verdades que yo creo que usted y yo deberíamos considerar, y es el hecho de que Jesús cubre las necesidades de todos nosotros, tanto en el área espiritual como en el área física. No es solamente el espiritual, Él no se vuelca solamente por una parte. Jesús nos cubre de manera íntegra a todos nosotros. ¿Ok? Ahora, el próximo punto es la de la falta de visión de los discípulos. ¿Por qué digo falta de visión? Porque estos hombres ya habían comenzado a ser testigos de la grandeza y las maravillas de Jesús. Sin embargo, en ese momento se nubló su mente y simplemente la mente de ellos fue una bien humana. En el buen sentido de la palabra, porque somos humanos. No tuvieron una visión espiritual, más allá comprendiendo que en las manos de Dios todo es posible, como dice la palabra. Y ahí es que entonces comienza un proceso, ¿ok? Fue un proceso hermoso, y ese es el próximo punto, donde entonces Jesús dio unas instrucciones en específico. ¿De qué se constaban estas instrucciones? Primero, evaluaron lo que tenían. Él preguntó, ¿qué teníamos? Entonces ahí es que le explica, mira, tenemos 5 panes y 2 peces. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nosotros tenemos que aprender a evaluar la situación y saber con qué contamos. Número 2, mantener un orden y mantener la igualdad. Es por eso que en el relato Jesús manda a recostar a las personas en grupos de a 100 y de 50 en el suelo, ¿verdad? En la hierba, que se recostaran. No simplemente, ¿verdad?, para que se mantuvieran tranquilos, sino con el propósito de mantener un orden, para que no se creara un caos, un revolú, tirijadas. Ustedes me entienden cómo es esto. Así que Jesús procuró que se mantuviera un orden. Y el tercer paso entonces fue que Él pidió aquello que sí había disponible, que eran los 5 panes y los 2 peces, y los pusieron en sus manos. Y de sus manos la obra de Dios. Dice en el relato que entonces Jesús comenzó a repartir. Él primero alzó su mirada al cielo, bendijo, partió el pan y comenzó a repartir. En ningún momento dice que llovió pan, llovió peces, ni nada de eso. Nada que ver. Yo busqué los 4 relatos y en ninguno de ellos habla sobre eso. Así que tenemos que estar bien conscientes de eso. ¿Qué tenemos que entender sobre esto? Que Dios cubre nuestras necesidades espirituales, que fue por las que Jesús veló en ese momento y comenzó a hablarles a esta gente que andaba como ovejas descarriadas, ovejas perdidas, sin pastoreo. Pero también cubrió esa necesidad física. Él muy bien los pudo haber despedido y decirle, mire gente, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Váyanse a sus casas, pero no. Él procuró ser un pastor completo, un pastor que no solamente alimenta, sino que cuida. Y aquí, en esta parte del cuidado, quizás usted se puede confundir, pero el primer alimento primordial fue el espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿Recuerdan ese relato? Así que Jesús procuró saciar la necesidad espiritual y luego Él cuidó a sus ovejas saciando su necesidad física, en este caso, el hambre. Bien. Ahora, esto lo que nos lleva es a comprender un nivel de madurez espiritual que usted y yo deberíamos tener, y si no, procurar tener, mejor dicho, ¿ok? Y es el comprender que en las manos de Dios todo es posible.
Ahora, más allá de eso, le pregunto, querido amigo y amiga que me está viendo, ¿cómo nosotros mostramos compasión en nuestro tiempo? Eso es algo que tenemos que tener en consideración y no solamente maravillarnos con este relato, sino nosotros también movernos a misericordia, movernos en compasión, y cuando nosotros veamos una necesidad, que nosotros también procuremos correr ese rol de ayudar, de brindar y de saciar y poner todo lo que tenemos en las manos de Dios para que Dios entonces haga la obra. Bien, Jesús cubre todas nuestras necesidades y sobre todo esto es una gran muestra de su amor. Definitivamente Dios nos ama. Así que para ir concluyendo, tengo que decir que ciertamente Dios da en abundancia, y es por eso que al final de este relato sobran panes y peces y llenan 12 cestas. Para mí eso simboliza el hecho de que Dios da lo necesario y también da en abundancia. Él va a saciar tus necesidades. Ahora, la gran pregunta para que usted y yo reflexionemos en este momento es, ¿y nosotros lo hacemos igual? Pongamos todas nuestras necesidades, y no solamente nuestras necesidades, sino también nuestros bienes y todo lo que tenemos en las manos de Dios, y ya usted va a ver cómo todo obra para bien. Que Dios les bendiga. Vamos a orar pidiéndole al Señor que dirija nuestra vida, nos fortalezca, nos llene de compasión para movernos y ser de mucha bendición a otras personas. Señor amado, te alabamos, te bendecimos. Reconocemos tu grandeza y tu poder, y después de haber considerado el consejo de tu palabra, queremos aplicarlo para movernos en compasión, accionar para cuidar a otras personas. Qué gran responsabilidad tenemos y qué crecimiento hermoso tendrá nuestra vida cristiana cuando actuemos de esa manera y convirtamos la compasión en una acción poderosa que funcione con amor para de parte tuya cuidar tu obra, cuidar tu creación. Ponemos nuestra vida en tus manos y también ponemos en tus manos aquella vida que hoy quiere reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, a una familia entera que quiere servirte. Recíbeles, perdónales, dirige sus pasos, imparte gozo sobre ellos y la seguridad que ofrece Jesucristo y la salvación y la vida eterna que tienes para nosotros. Oramos creyendo todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima ocasión. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda suscribirte en nuestro canal YouTube, Pastor Abraham Colón, Iglesia Cristiana, Discípulo de Cristo, Royal Town, Bayamón. Esperamos verte, o que tú nos veas más bien, en la próxima ocasión. Un abrazo. Dios te bendiga mucho. Cada día me siento muy feliz. Cada día me siento muy feliz. Porque yo sé que el Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Porque yo sé que el Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Cada día me siento muy feliz. Cada día me siento muy feliz. Porque yo sé que el Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Porque yo sé que el Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el final. Si me eres fiel estaré contigo